Esta semana es clave para que el gobierno pueda acceder a más de 8.600 millones de bolivianos que están para cerrar el año fiscal y que se van a tratar en la Asamblea, bueno, se van a tratar en la Cámara Baja esta semana, como bien decía al cerrar Rolly Flores, nuestro periodista. Y sí, es una semana muy importante porque, como ven, el gobierno necesita de estos recursos para poderlos distribuir a los distintos municipios, a las gobernaciones del país que también deben estar necesitando para cerrar el año fiscal. Entonces, para conversar de cuáles son las consecuencias que se tienen de seguir dilatando esta situación, está con nosotros el analista económico Martín Moreira. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido nuevamente a este espacio de noticias. ¿Cómo estás? Un gusto de estar contigo, Luis, un gusto de estar en el programa, un gusto de hablar sobre estos temas tan coyunturales que incumben a todos los bolivianos. Efectivamente, bueno, más de 8.600 millones paralizados en la Asamblea Legislativa. Estos tienen varias correcciones que se han desarrollado en el Senado que pretenden ser analizadas en la Cámara de Diputados hoy, pero ya se ha manifestado desde el ente central que no se va a aceptar ninguna de las correcciones. Realmente estamos en una coyuntura muy difícil. Hay muchos municipios donde precisamente están las poblaciones más vulnerables del país que necesitan estos recursos para subsanar el tema de la sequía, el tema de la deficiencia hídrica en algunos municipios, el tema de los incendios y lastimosamente estos municipios, estos 386 municipios no pueden acceder a este presupuesto, un presupuesto que ha sido ratificado, ya está escrito, simplemente falta la aprobación de algunos personajes o como yo les digo, impresentables, porque realmente no hacen su trabajo, ¿no? Los asambleístas o los senadores, en vez de cuando ellos dicen tenemos que analizar y no lo analizan, lo postergan, tratan de diferir proyectos tan importantes. También esto de la inversión de recursos hídricos en ciego que está pendiente en el Parlamento. Casi son 153 millones de dólares que no pueden salir. Entonces vamos viendo que hay mucho perjuicio de parte de los asambleístas y creo que están perdiendo el norte, ¿no? En vez de anteponer a las familias bolivianas, a los municipios que necesitan estos recursos, a las universidades, ellos anteponen posiciones políticas y se cierran en cuestiones más personales o que benefician a un solo individuo. Bien, a esto se sabe que hay una crisis interna en el partido que está justamente bloqueando todo esto y que seguramente se está tratando de ver la forma de ver el quita y saca típico en política para poder llevar adelante esta situación y pues dependerá mucho de los acercamientos entre las bancadas para ver si se desarrolla o no. Pero lo interesante de esto es que yo quisiera saber ¿cuáles son las alegaciones? ¿Por qué es que se observa esta situación? Desde, digamos, de la oposición probablemente es mucho más fácil de entender. La oposición ya no quiere un mayor endeudamiento del país en términos de estos créditos, digamos, que estás manifestando. Pero en el caso de la bancada vista, digámoslo así, es difícil entender cuáles son las razones. ¿A qué arguyen estas trabas que se le están poniendo a este dinero? Yo creo que en primer lugar simplemente es por tratar de atentar o de deslegitimizar el modelo económico, ¿no? Es una cuestión muy política. Hay ahí una cuestión muy política, hay entredichos muy fuertes, ¿no? Que eso sí se tendrían que arreglar. Estamos hablando de que están yendo contra proyectos que benefician a muchos bolivianos. Y en cuanto a la oposición y el endeudamiento, también es otra mentira, porque Bolivia está en endeudamiento en un 29,9%. Entonces tenemos un margen para endeudarnos relativamente alto, tenemos casi 21% para poder endeudarnos. El endeudamiento que está haciendo no es un endeudamiento para cubrir huecos como falta de salario, pago de los bonos para el Juancito Pinto, para el Juan Azurduy, o para cubrir la deuda externa de otra institución. Normalmente los préstamos que se hace Bolivia son préstamos de inversión, tienen otra característica, ¿no? Y son habituales, o sea, que generan beneficio. Cuando hay infraestructura, genera beneficio y generan excedentes en comercio exterior o en comercio interior. Entonces, cuando vemos que estos proyectos son retrasados por
personas del MAS, vemos que simplemente están anteponiendo a una persona ante 12 millones de habitantes, ¿no? Ellos anteponen solo una persona antes de los 12 millones de personas que tienen sus familias, que necesitan agua, que necesitan ciego para sus cultivos, que se necesita de activar el mercado interno. Entonces creo que es una posición muy cesada, muy obtusa que tienen estos señores. Hablemos de las consecuencias y del, digamos, paso a paso de lo que va a comenzar a ocurrir a medida que esta situación se siga dilatando de esta manera. ¿Cuáles son los pagos que se van a ver afectados por parte del gobierno? ¿A qué instituciones, a qué municipios? ¿Qué se va a ir viendo paralizado y qué va a sentirse directamente en el bolsillo de las personas? En primer lugar, los municipios tienen que hacer distintos arreglos, distintas inversiones en infraestructura para el año. Entonces estamos hablando de refacciones en hospitales, en escuelas, tal vez arreglos de carreteras, arreglos de calles en los municipios. Ellos no van a poder contratar empresas. Por ende, va a disminuir el empleo, o sea, va a haber desempleo, va a generar que estas empresas no capten recursos para generar movimiento económico. Entonces va a haber perjudicados desde las empresas que van a hacer arreglos en escuelas, en hospitales o en calles o en carreteras, y estas carreteras van a ser postergadas hasta el año. Entonces vamos viendo que todo este dinero que lo tenían guardado, que los tenían ya en sus cuentas, se va a revertir al año que viene y va a ser un dinero perdido, un dinero sin ninguna utilización. Ese es el mayor perjuicio y por ende la población, una en general, de los municipios no van a tener más, su circulante va a bajar porque no va a haber inversión de los municipios en contratar empresas que puedan comprar insumos, servicios y alimentos para sus familias para generar movimiento económico dentro de los municipios. Es una cadena. Cuando no hay inversión pública, cuando no hay inversión desde los municipios, desde las gobernaciones, provoca este tema de retrasos dentro de la economía y por ende perjudica el crecimiento del país. En casos más graves, por ejemplo, los municipios que están afectados por los incendios, estos municipios no pueden comprar insumos, tampoco pueden pagar más gente para controlar los mismos insumos. Tampoco se puede hacer reactivaciones económicas dentro de estos municipios al ver incendios grandes para volver a reforestar, digamos, pero no van a poder hacerlo porque tampoco tienen dinero para hacerlo. Entonces estos terrenos pueden ser presas de terratenientes o gente que quiere utilizarlos para otros fines. Entonces la problemática es muy fuerte. En el tema de universidades, seguro no se están pagando salarios o no están pagando obligaciones que tienen las diferentes universidades o arreglos de infraestructura. Esta cadena va generando retraso, por ende va a disminuir el crecimiento en el mercado interno, que es un crecimiento muy bueno, que en el segundo trimestre tenemos 7,27% del crecimiento del mercado interno. Este tipo de actitudes, de estos impresentables, de esta gente que solo piensa en una persona antes que en 12 millones de habitantes, está provocando todos estos perjuicios para municipios, gobernaciones y y universidades. Bien, justamente lo que manifiestas, a ver, quiero corregir el dato que decía antes, no son 8.000 millones que tiene que hacer, son Son 5.000. 21 millones de bolivianos, de los cuales 868 millones son para municipios, 353 millones para universidades y 39 millones de bolivianos, todo estoy hablando, por cierto, para las 9 gobernaciones del país. ¿En qué están los otros, dónde se van los otros 4.200 millones de bolivianos? ¿A qué entidad va a estar perjudicando? Integridad, planificación, está Ministerio de Obras Públicas, la vive ABC, Al por gobierno ende central ABC. también, entonces le afecta. No, también los municipios también son afectados, porque la mayoría de los municipios inscriben este presupuesto, se queda dentro del Estado porque el Estado paga las consultorías para los futuros proyectos de los municipios. Ahí va un buen monto determinado, porque recordemos que cada proyecto en el que el Estado o que los municipios inscriben tiene que tener un proyecto, una consultoría para ser realizado.
Esto directamente no lo hacen los municipios, directamente lo hace el Estado, porque los municipios ya no pueden, porque el Estado lo canaliza el financiamiento. Entonces los municipios dejan este presupuesto dentro del Estado y el Estado contrata consultorías para todos los tipos de municipios. Recordemos que esa ha sido una manera eficiente para realizar mayor gestión pública y de esta manera mayor ejecución de los presupuestos de cada municipio para proyectos en beneficio de estos municipios o de estos municipios, en especial de estos municipios. También tenemos que recordar que parte de este dinero también se está yendo a infraestructura, que es beneficio para las mismas gobernaciones y departamentos. O sea que los 4.200 millones son parte de la ABC, del Ministerio de Obras Públicas, etcétera. También son parte de los mismos municipios que inscriben este dinero para que el Estado pueda realizar consultorías para proyectos de los mismos. Entonces también hay parte de este dinero que se va manejando de esta manera. Recordemos que cada municipio tiene que realizar proyectos de consultoría para consolidar estos proyectos al año. Si no se hacen las consultorías y diseño de los proyectos al diseño final, tampoco se pueden hacer los proyectos de inversión pública. Dime, Martín, ¿ya hay una fecha límite para la que se tiene por si ese dinero ya se revierte? Yo creo que ya estamos retrasados, estamos en el mes de noviembre, esto se presenta en agosto. Sí, correcto. Lastimosamente creo que estamos así ahí con los tiempos muy contados para realizar las consultorías, los proyectos de diseño final y la infraestructura para los proyectos de diseño final para la inversión en infraestructura para el 2024. Estamos, creo que, en línea. Y hay que solicitar a estas personas, ¿no? A estos señores que le trabajen tiempo y materia para aprobar este presupuesto, que sea un presupuesto que realmente beneficie a las familias bolivianas, ¿no? Y no solo a una persona, como lo he dicho. Bien, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar atentos. Seguro esta semana se va a hablar mucho del tema. Muchas gracias por el tiempo. Un abrazo grande y muy agradecido por la entrevista. Bien, gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Más de 5.400 millones de bolivianos están paralizados en la Asamblea Legislativa del presupuesto reformulado. Este es un dinero que se necesita justamente para el cierre del año fiscal, para todo lo que ya nos ha comentado el analista económico. Paralizados ahí no solamente estos, hay varios otros proyectos. Parece que la Asamblea no está haciendo su trabajo y está muy complicado el tema porque, bueno, nosotros les pagamos el sueldo, ¿no? Y se supone que deberían estar obrando a nuestro favor. Bueno, vamos a continuar con otros temas.